La verdad es que para las trabajadoras y trabajadores de la educación no está siendo fácil este periodo. Desde que empezó la cuarentena de un día para otro, como para todo el mundo, pero nos encontró sin las herramientas necesarias y sin una preparación suficiente como para poder enfrentar estos requisitos de dar clase virtualmente. La verdad es que no está siendo fácil y hay muchas horas de trabajo que nos está requiriendo, muchas más de las que teníamos antes. Entonces no es sencillo y este 1 de mayo nos hace reflexionar, bueno, cómo es este trabajo nuestro docente, cómo es el trabajo cotidiano en el aula y cómo está haciendo ahora, desde el 16 de marzo, que cambió rotundamente. Entonces para las trabajadoras, para las docentes es difícil estar en la casa, teniendo la casa, con los hijos. En mi caso, bueno, mis hijos son grandes, pero muchas docentes con hijos chicos a cargo de su casa, con las tareas de sus hijos y a la vez enfrentando este teletrabajo del que no nos prepararon, que nadie nos preparó. Entonces es difícil. A nivel medio se descontinuó en los últimos 4 años la entrega de netbook del programa Conectar Igualdad, no existe más, entonces en secundaria los chicos no tienen más computadoras. Y a nivel primario, el gobierno de la ciudad decidió que no se entregaran tampoco más las computadoras del Plan Sarmiento, sino que las computadoras iban a ser tablet o carros de computadoras que quedan en la escuela. Y que dijeron que como la reta un día en una entrevista dice, no, lo que pasa es que los chicos se las llevaban y no las traían, entonces decidimos cambiarlo. Eso, sumado a la desigualdad que hay en la ciudad, tanto para docentes como para estudiantes, de falta de conectividad, de docentes que no tenían internet en este momento y que estaban usando sus datos del celular, o casas donde se comparte un celular entre toda la familia, en el caso de los pibes, sin internet, sin wifi, por lo tanto el gasto es enorme. Y la verdad que esto dificultó muchísimo. Explotó la desigualdad, no hay computadoras ni un plan sistemático para poder ayudarnos en esta etapa. Más allá de que los docentes somos irreemplazables en las aulas, también se está haciendo cada vez más evidente. Las familias no pueden reemplazar al docente para explicar las tareas. Y uno también empieza a replantearse, bueno, ¿para qué está la escuela en este periodo? ¿La escuela es seguir enseñando contenidos como si estuviéramos en el aula? Y la verdad es que no. Seguir dando clases es seguir dictando los contenidos, y no. Y en muchas escuelas y muchos directivos, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, se exige que continuamente le pongan notas o hay amenazas incluso de no entregas el trabajo práctico, tenés un 1, y muchas tienen que ver con estas normativas desdibujadas de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces depende de cada directivo, de cada docente, bueno, están pasando muchísimas cosas. La realidad es que los docentes se están sintiendo sobreexplotados, si hablamos de trabajo. Hay una sobreexplotación, sé que le pasa a muchos trabajadores y trabajadoras en este momento, pero los docentes dicen, bueno, estamos trabajando muchas más horas. Las respuestas de los pibes te llegan a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, no hay la hora de cátedra en la que van a estar un ida y vuelta, en la que podés evacuar dudas, no, llegan a la hora que el pibe se levantó, la hizo y la entregó. O maestras que me dicen, bueno, en el grupo de WhatsApp de los padres, las cosas que pasan, y las consultan, entonces como tienen mi teléfono, me llaman también en forma particular y me preguntan, no entendí la consigna y ese tipo de cosas. Bueno, está pasando, creo que es hora de replantearnos un montón de cosas de qué es enseñar en este contexto, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad para repensar la escuela. Para las familias, yo creo que, bueno, fue recontra evidente y fue una necesidad de que necesitamos a los maestros que les expliquen a los chicos, y necesitamos al docente que esté evacuando las dudas y que esté trabajando con el chico y con la chica en todo momento.
y no nosotros, no podemos. En eso, por el lado de la familia, yo creo que sí, se hace bien. Ahora, por el lado de los docentes, si no empezamos a trabajar colectivamente esto y a repensar colectivamente, hay mucho de esto, de empezar a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo damos vuelta esta estrategia? ¿Cómo pensamos otra forma de enseñar? Yo creo que a la vuelta a la escuela va a ser fundamental estos trabajos colectivos de repensar qué estuvimos haciendo y qué es la escuela hoy. Porque más allá de la pandemia, ¿qué estábamos haciendo como escuela? ¿Qué significa la escuela hoy y cómo repensar cómo son las metodologías, cómo se transmiten los conocimientos, cómo se construye colectivamente el conocimiento en las aulas? Si no lo logramos hacer, bueno, perdimos el tiempo. No lo veo fácil, porque hay mucho desencanto, hay mucho, y hay poca posibilidad de construir colectivamente, pero creo que es una muy buena oportunidad. Esta ley de emergencia económica es como un cheque en blanco, que creo que no hay que darle el cheque en blanco porque los conocemos, ¿no? A nadie le daría un cheque en blanco, pero mucho menos a esta gestión que sabemos qué es lo que hace. Sobre todo, al principio ni siquiera estaba claro cuáles eran los sectores prioritarios, y el único sector era la salud. Ahora por lo menos incluyeron educación y desarrollo social, pero, por ejemplo, van a desinvertir en vivienda, con los problemas serios de vivienda que hay en la ciudad más rica. Y en cuanto a nosotros en específico, en cuanto a los salarios, en este famoso artículo 19 del proyecto de ley que plantea el pago en cuotas de salarios, a nosotros nos afecta un montón, porque lo que habla ahí, y lo dicen como una concesión, porque al principio decía pago en cuotas y listo, es el segundo borrador, incluyeron 3 salarios mínimos vital y móvil. Eso implica que pueden cobrar escalonadamente hasta el maestro de jornada completa, porque el salario mínimo vital y móvil será unos 50.000 pesos, ¿no? Los tres salarios mínimos vital y móvil. La jornada completa son 65.000 pesos. Entonces el maestro de jornada completa, hasta 10 años de antigüedad, va a cobrar escalonadamente. Es casi el 70%, sino 70 o 75% de todos los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, no solo docentes. Con lo que nos parece una locura, porque está bien que haya que redistribuir fondos para esta emergencia, pero redistribuir para darle a los sectores populares me parece bien, redistribuir para dar canastas alimentarias superiores a lo que está dando en las escuelas, que les hacen ir bajo la lluvia a buscar, como fue esta semana, los desayunos o las meriendas, y son 5 saquitos de té, 5 magdalenas, en el mejor de los casos 5 frutas, y la verdad es que nutricionalmente son espantosas, siempre lo fueron, pero en este momento que hay una grave crisis económica de las familias, mucho más. Entonces, bueno, emergencia económica para tener una mirada hacia los sectores más desprotegidos me parece bien, pero no esta que está proponiendo, que tampoco se sabe en qué se va a gastar, cómo se va a controlar, no hay rendición de cuentas, solamente se van a rendir una vez gastados, cada mes van a hacer un informe a la Comisión de Hacienda, pero una vez gastado, o sea, ya está. Entonces, en lugar de, ya sabemos lo que hizo el gobierno de la ciudad en estos últimos tiempos con los barbijos, que gastaron con sobreprecio, además vencidos, o el gasto enorme que hicieron en materiales antirrepresivos para enfrentar no sé qué movilizaciones durante la pandemia, supongo que las del hambre que están produciendo, ¿no? Yo creo que si esta crisis la pagamos solamente los sectores populares, bueno, por ahora la seguimos pagando fundamentalmente los sectores populares. Si no hay un impuesto, si los que tienen las grandes ganancias no aportan a solventar esta crisis, años y años las empresas de servicios tuvieron ganancias extraordinarias, los bancos tienen ganancias extraordinarias. ¿Por qué no pueden poner un 2%? Y no estamos hablando que esto le va a ir a la clase media. Pareciera cuando empiezan en los canales a plantear que esto no debe ser, que el impuesto te va a tocar a vos. No nos va a tocar a nosotros, nos va a tocar a las grandes ganancias. Creo que en todo el mundo se está haciendo. Acá pareciera Clarín que cree que
que solamente es en Argentina, cuando en realidad estos impuestos se están poniendo en todo el mundo a las grandes ganancias. Así que no, me parece totalmente acertado. El rol del sindicato, como siempre, tiene que ser despegado de las patronales y por lo tanto tiene que, si bien entendiendo con la crisis en la que está el país, no puede ser negociar a costa del salario de los trabajadores. El rol del sindicalismo no es el de la CGT, los trabajadores sabemos que ese no es el rol y tenemos que poder construir una herramienta que nos sirva para poder defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.